Hola amigos, buenas noches. Se habla Pedro Andrés Torres. Estamos reunidos para continuar con reflexiones bíblicas, un espacio donde nos estamos edificando y lo que nos está fortaleciendo. Y esto por supuesto desde la palabra del Señor. Y en esta ocasión he titulado a esta reflexión: En el mundo tenemos aflicción. En el mundo tenemos aflicción. Y tomé como texto base el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, y dice el Señor: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y algunas tormentas las causamos nosotros mismos, otras el diablo y a veces Dios las envía a nuestras vidas. A veces Dios las envía como castigo, como juicio, y pues no hay duda que así fue, por ejemplo, con David, que fue rey de Israel. Y a veces las usa para corregirnos, para captar también nuestra atención o para hacernos ver nuestro pecado. El profeta Samuel fue enviado a David precisamente para quitarle esa venda y como protección para que no se perdiera. Hoy vemos la pandemia de la COVID-19 y nos preguntamos: ¿por qué vino esta tormenta al mundo? ¿Por qué tantas muertes? ¿Y cuál es la causa? Pues el pecado del hombre que empieza por rechazar a Dios. ¿Y por qué el Señor permitió esa aflicción en David? Porque nos ama y nunca manda una tormenta sin el respaldo de su amor. Es como cuando el papá tiene que corregir a su hijo y lo hace porque lo ama. A veces es necesario llamar nuestra atención porque si no lo hace, pues podríamos perdernos. ¿Y por qué? Porque nos ama. Y Dios nos tiene hijos favoritos porque si lo desobedecemos, pues hemos de suponer que hay consecuencias. Y Él quiere prevenir que causemos más problemas. Y lo segundo es para que nos volvamos al arrepentimiento. Para que nos volvamos al arrepentimiento. Porque un ejemplo de este caso es Jonás. Recordamos a este personaje bíblico que Dios llamó y él se fue de su casa. Y él intentó huir de la presencia de Dios subiéndose a un barco. Y llegó la tormenta o la aflicción. Y él tuvo que confesar: es mi culpa. Y no podemos huir del Dios eterno, porque toda persona y todas las cosas están en la presencia de Dios. Es decir, que no podemos escondernos de su presencia. Y luego Jonás terminó en un pez. Pero cuando se volvió a Dios, dice que el pez lo vomitó y fue a Nínive y predicó la palabra de Dios. Pues es que nos metemos en líos por no obedecer. En muchas ocasiones es por esto, porque no obedecemos al Todopoderoso. Entonces a veces las tempestades llevan al arrepentimiento. Y si supiéramos cuántas personas vienen a Dios como resultado de estas tormentas o aflicciones, pues nos sorprenderíamos. ¿Cuántas veces se ha escuchado tormentas como la partida de un ser querido? O el luto que causa su ausencia, el diagnóstico de una enfermedad como el COVID, el cáncer, un accidente o lo que sea necesario. Pero es decir que Dios nos ama tanto como para enviar una tormenta o una aflicción muy dolorosa de ser necesario para captar nuestra atención y para llevarnos a acudir a Él y a que le obedezcamos. Y otro propósito de las tormentas es para conformarnos a su imagen, para conformarnos a su imagen. Es decir, que Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario y pues tenemos como ejemplo el quebrantamiento, el dolor, el sufrimiento, para que nos acerquemos a Él. Hay un ejemplo aquí pues que nos ilustra mucho este caso, es del barro y del alfarero. Y el alfarero tiene que darle forma al barro para poder llegar a ser una vasija útil, pero primero tiene que quitar todas las impurezas de ese barro. Pues así somos nosotros somos el barro y el Señor es el alfarero.
Hay personas que luego de procesos pues fueron transformadas para servir al Señor y a las personas, y vinieron a él tras ser quebrantadas. Y hay muchos testimonios de pastores, líderes que rechazaron el llamado de Dios o hasta eran enemigos de su obra, como Pablo, que antes fue llamado Saulo, que fue perseguidor de cristianos. Y luego él causó suficientes tormentas o aflicciones en sus vidas para transformarlos. Entonces, así que Dios está en las tempestades con propósitos que son para su gloria. Propósitos para su gloria. Y también las tormentas son enviadas para prepararnos para su servicio. Para prepararnos y servirle. Y a veces pasamos por heridas, sufrimientos, para facultarnos y hacer lo que Dios nos llame a hacer. Y pues lo pueden hacer enfermeras, lo pueden hacer médicos, pastores y muchos otros que con su trabajo pues bendicen a otras personas, sirven. Y como resultado pues es que Dios les haya quebrantado, Dios ha permitido eso, quebrantarlos para luego usarlos para su gloria. Y asimismo Dios quiere hacer contigo, conmigo, para demostrar su poder en nosotros. Pero primero quiere que entendamos quién es Él. Primero Él necesita que entendamos quién es Él y para qué nos ha traído a este mundo. Y luego pues Él suscita una restauración en el caso que sea, pero permite que suframos un tiempo hasta que lo comprendamos. Y digamos, sí Señor, por lo general Dios comienza a usarlo a usted o usarla como nunca antes lo había hecho en su vida. Y no solo predicando el Evangelio, sino con su testimonio, donde usted trabaja, donde vives, con las personas que te rodean. Y es natural que uno de sus propósitos fuera revelarnos quién es Él, y porque Él quiere formar más bien nuestro carácter, su carácter, en nosotros, el carácter del Señor en nosotros. Y pues Él es todo un experto en transformar esas tormentas o aflicciones en paz, en bendiciones. Si estamos dispuestos a obedecerle, a no culparlo por las desgracias que hemos causado nosotros mismos. Cuando lo intentamos culpar, pues sucede que nos separamos de Dios en lo espiritual y en lo emocional y nos retiramos de la fuente del amor, que es nuestro Señor, quien nos sustenta, quien nos fortalece, nos transforma. Y por último, pues los que hemos atravesado tormentas podemos ver al otro lado la obra de Dios, no a nosotros y cómo nos sacó de esta. Podemos ver a Dios al otro lado. Y el que haya tormentas en nuestra vida pues no significa que nos ha abandonado, que no nos ama o que desea el mal para nosotros, sino que Él tiene planes para nuestro bien, así como lo dice el profeta Isaías, por la razón que sea, pero para hacer algo a favor nuestro. Y tiene también un fin a los ojos de Dios. Dios está en ellas por los resultados que éstas producen. Este mensaje pues termina con la grandeza del amor de Dios. El amor de Dios, porque nos amó lo suficiente que logramos despertarnos, por ejemplo, hoy, y que nos ha sustentado. Y el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, es decir, tormentas, pero confíen, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Lo dijo el evangelista Juan, capítulo 16, verso 33. Pero pues Él no garantizó que no íbamos a tener tormentas, como algunos tuercen la palabra, y las palabras de mi Señor son ciertas en lo relativo a la tribulación. Y pues yo tengo mi porción de tribulación, dice un gran predicador, más allá de toda duda. Y él hace una comparación con el trillo, una ilustración del que él labra, el que trabaja la tierra con el trigo. Dice: el trillo no está colgado fuera del alcance, ni puedo esperar que sea guardado mientras yo permanezca en la era. ¿Y cómo podría esperar sentirme en casa en el país del enemigo, o gozoso mientras estoy en el exilio, o confortable en un desierto? Pues este no es mi reposo, este es el lugar del horno y de la forja y del martillo.
mi experiencia concuerda con las palabras de mi Señor. Observo cómo me ordena que tenga buen ánimo. Pero pues soy demasiado propenso a estar abatido. Y mi espíritu también se abate pronto cuando soy severamente afligido. Pero no debo ceder ante este sentimiento, sino que cuando el Señor me ordena que tenga ánimo, no tengo que atreverme a estar abatido. Y pues, ¿cuál es el argumento que Él utiliza para alentarnos? Pues es su propia victoria, porque el Señor dice: yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Y pues su batalla fue mucho más severa que la nuestra. Él tuvo que resistir hasta la muerte, nosotros tal vez no. Entonces, ¿yo por qué no tendría esperanza de salir vencedor también con Él? Entonces, amigos, reflexionamos sobre este tema. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Gracias por la atención, que Dios les continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima reflexión bíblica. Saludos.